Es una niña que vivía con su madre en un pequeño pueblo rodeado de montañas, lagos y caudalosos ríos. Era un lugar precioso y tranquilo, donde la vida transcurría sin grandes sobresaltos ni preocupaciones. Cerca de su casa había un gran bosque repleto de frondosos árboles y flores silvestres de todos los colores. Sin duda era su lugar favorito para pasear. Siempre lo hacía ataviada con una caperuza roja que le había cosido su abuela. No se la quitaba nunca, solo para bañarse y dormir. Y eso porque su madre insistía cada noche en que no podía acostarse con ella encima del camisón. Era casi imposible verla sin caperuza. Tanto la llevaba puesta que la gente del pueblo empezó a llamarla Caperucita Roja. Y ya nadie recordaba su verdadero nombre. A la mamá de Caperucita le encantaba cocinar. Se pasaba gran parte del día haciendo tartas, pasteles y pan. Solía repartirlos entre la gente del pueblo, cambiarlos por otras cosas como fruta y verduras o incluso venderlos en mercados ambulantes. Eran famosas sus milhojas de crema. Cada vez que las horneaba, su casa se convertía en el centro de reunión. No había nadie en el pueblo que no quisiera probarlas. La abuela de Caperucita vivía en una acogedora casita a las afueras de un pueblo cercano, justo al otro lado del bosque. Su hogar se encontraba un poco aislado, pero estaba acostumbrada y no quería renunciar a la libertad que le otorgaba su soledad. Solía recoger hierbas y raíces, con las que preparaba excelentes remedios para sanar el cuerpo y el alma. Mucha gente de pueblos cercanos, incluso de otros más lejanos, acudía a verla para contarle sus males, a los que ella siempre encontraba alivio. Un día, la mamá de Caperucita preparó una buena hornada de milhojas, las metió en una cesta de mimbre y llamó a su hija. ¡Caperucita! ¡Cariño! ¡Cariño, lleva el cariño! He preparado una milhoja y con lo enferma que está, yo creo que con esto se liberará. Claro, mamá, y aquí me quedo un rato con ella, que hace ya unos varios días que no la veo. No hay que olvidar que en los tiempos de los cuentos no existía el teléfono, ni WhatsApp, y las noticias corrían de boca en boca. Así que la madre de Caperucita había sabido del resfriado de la abuela por un vecino, a quien se lo había comentado la pastora, que se había enterado por el herrero, a quien se lo había dicho un leñador que trabajaba en esa parte del bosque, cerca de la casa de la abuela. A Caperucita le encantaba pasar tiempo con su abuela y que le contara cosas de cuando era pequeña. Su vida había sido de lo más interesante. Había viajado con su madre a lugares lejanos, escuchado historias de gentes muy distintas y vivido en compañía de lobos, águilas y venados. Así, la abuelita había aprendido los ocultos secretos de la naturaleza, que ahora compartía con su nieta Caperucita. Pero no te traigas, Caperucita del bosque, que te conozco. Tú vas por el camino principal y no te desvíes. Claro, mamá, y así. Claro, mamá. Y es que Caperucita era feliz paseando por el bosque. Estaba lleno de vida. Sus árboles eran espectaculares y sus flores preciosas. Era como si oliese a primavera durante todo el año. Pero lo que más le gustaba era buscar las hierbas que su abuela le había enseñado a reconocer. Recordar para qué enfermedad eran un remedio infalible o en qué guiso de su madre quedarían de rechupete. Cogió la cesta de mimbre con las milhojas de su madre y tomó el sendero hacia el bosque. Le voy a pedir a mi abuela que me cuente más historias de hierbas, bálsamos y remedios, pensaba Caperucita, mientras recorría el camino cantando y saltando. Mi abuela tenía un pera, que echaba las peras finas, baila por aquí. Baila por allí, que echaba las peras finas, y en lo alto del pera, cantaba una golondrina, baila por aquí,
baila por allí. Cantaba una golondrina. De pronto, a lo lejos, vio un lobo que trataba de echar un sueñecito bajo un árbol. Se le veía cansado y Caperucita no quiso molestarlo. Sabía perfectamente que algunos lobos se asustan de las personas. Así que, a pesar de lo que le había pedido su madre, decidió dar un rodeo y tomar un camino más estrecho que conducía también a casa de su abuelita. Al fin y al cabo, Caperucita se conocía perfectamente hasta el último rincón del bosque, y aquel cambio no la retrasaría demasiado. Además, así podría ver las flores de color amarillo que crecían a orillas del río y que tanto le gustaban. Sin embargo, el lobo, aunque estaba realmente cansado, era incapaz de conciliar el sueño tan cerca del camino principal, que a esas horas solía estar bastante transitado. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo para pasar justo por donde el lobo quería echarse a dormir. Vio como Caperucita se paraba, retrocedía unos cuantos pasos y cambiaba de dirección. Sabía que probablemente lo había hecho para no molestarlo. Como no quería que la niña tuviese que dar un rodeo por su culpa, se levantó y fue a su encuentro. Buenos días, Caperucita. Buenos días. Cariño, quería molestarte. Tranquila, tranquila, no me molestas. Aquí es imposible descansar con este ajetreo que hay con tantos niños. ¿Dónde vas con esa cestita que huele tan bien? Voy a casa de mi abuelita, que está resfriada, y voy a llevarle unos ricos dulces que mi mamá me ha dado. Dulces de tu madre. Un día me dio uno y estaba exquisito. He visto que has cambiado de camino. No lo habrás hecho por mí. No te preocupes, iré por el sendero más estrecho y así cogeré varias flores de color amarillo que a mi abuela le encantan. Como quieras. Yo voy a ver por el bosque a ver si encuentro una zona tranquila para poder descansar un rato. Y así sucedió. Cada uno se fue por un sendero distinto. Caperucita llegó hasta el río y, tal como esperaba, encontró las florecillas. Cogió unas cuantas y las guardó en su cestita junto a las mil hojas. El lobo se fue hacia el interior del bosque, buscando un lugar en el que poder echar una buena siesta. Pero ese día tampoco allí se podía estar tranquilo. Hacía buena mañana y los pajarillos cantaban sin cesar. Las ardillas correteaban de árbol en árbol. Una familia de jabalíes jugaba entre los matorrales. Los ciervos se acercaban corriendo a beber agua del arroyo. Las liebres brincaban, las perdices entonaban canciones y un montón de animales más disfrutaban cada uno a su manera, pero todos hacían ruido. Así que el lobo se adentró más y más en el bosque. Nada, ninguna zona tranquila por aquí, y siguió adentrándose. Nada, ninguna zona tranquila por allá. Y tanto caminó que el bosque entero atravesó y fue a parar exactamente enfrente de la casa de la abuela de Caperucita. Fíjate qué cosas tiene la vida, pensó. ¡Qué casualidad! Había llegado justo al mismo lugar donde iba Caperucita. La niña aún no había llegado. Con tanto paseo por el bosque, el lobo se había espabilado y ya no tenía sueño. Además, se le había ocurrido una idea. Se acercó a casa de la abuelita y llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy un amigo de Caperucita. ¿De Caperucita? Pasa, hijo, la puerta está abierta. El lobo entró en la casa. Iba casi a rastras por el suelo, para que la abuelita no pudiese verlo. Se fue aproximando sigilosamente y cuando llegó justo a los pies de la cama, de un gran salto apareció entre los ojos de la abuela. ¡Ay, ay, hijo, qué susto me has dado! ¡Me encantan estas bromas! ¿Pero qué haces tú aquí? La abuela de Caperucita y el lobo eran grandes amigos.
Habían coincidido muchas veces por el bosque y se conocían bien desde hacía tiempo. Me he encontrado con tu nieta, Caperucita, y me ha dicho que viene a visitarte. Pero he pensado, vamos a gastarle una broma. ¿Me ayudas? Que mi nietecita viene a verme. ¡Qué ilusión! Venga, vamos a gastarle una broma. El lobo compartió con la abuelita sus planes. Su idea era hacerse pasar por ella y ver si Caperucita se daba cuenta del cambio. Se puso su camisón, sus pololos y su gorro de dormir y se metió en la cama. Al cabo de un rato sonaron unos golpes en la puerta. Era la niña. Escóndete, abuela, escóndete. La abuelita se metió en el armario y dejó una pequeña rendija abierta para no perderse la escena. ¿Quién es? Soy Caperucita. Pasa, hija, la puerta está abierta. Caperucita entró en la casa. Había poca luz y como era una niña muy intuitiva, percibió que algo raro ocurría. Uy, qué mal la cinta resfriado. Acércate, hija. Estoy aquí en la cama. Ven, acércate. Caperucita se acercó aún más. Le costaba reconocer a su abuela. Uy, qué ojos más grandes tiene. Son para verte mejor. Uy, qué orejas más grandes tiene. Son para oírte mejor, hija. Abuelita, qué brazos más grandes tiene. Son para abrazarte mejor. Uy, qué dientes más grandes tiene. ¡Son para sonreír mejor! Y diciendo esto, el lobo saltó de la cama y se plantó delante de Caperucita, que se dio un buen susto. La abuela no pudo contener la risa durante más tiempo y salió del armario a carcajada limpia. Caperucita comenzó a reír y reír. La broma había tenido su gracia, tenía que reconocerlo. Pero sobre todo se estaba desternillando del aspecto tan gracioso que tenía el lobo con el camisón de puntillas de la abuela. Bien mirado, estaba hasta guapo. El rosa le sentaba de maravilla. Tanto se escuchaban las risas que el leñador, que trabajaba cerca de la casa, oyó el jaleo. Extrañado, se acercó para ver qué sucedía. Sabía que la abuela estaba resfriada y le pareció inusual tanto alboroto. Se asomó por la ventana y al ver la escena se contagió también de la risa de los tres y se formó un cuarteto de lo más alegre. Al verlo en la ventana lo invitaron a pasar. Así los cuatro, Caperucita, su abuela, el lobo y el leñador, estuvieron todo el día charlando y comiendo 1000 hojas de crema, que por cierto estaban riquísimas. Érase 2 veces una niña llamada Caperucita, una Caperucita que en esta ocasión no temerá a ningún lobo, no se asustará de unos grandes dientes y tomará sus propias decisiones. Y colorín colorado, esta nueva versión del cuento ya se ha terminado. ¡Bravo!